Ahora sí. Bien. ¿Está bien escrito? Sí. Voy a dar una faltita. Bien. Vamos a sacar esto y vamos entonces con lo que vendría a ser zonas de desequilibrio o zonas de ineficiencia, ¿está? Vamos a ver, aprender lo que es el imbalance, lo que es una brecha de alto valor y lo que es un gap. Bien. Zonas, primero que nada, entendamos qué son zonas de ineficiencia. Algo que hemos visto es que el mercado siempre tiene, siempre va a tender a buscar el equilibrio. ¿Recuerdan esta frase que para todo comprador se requiere un vendedor, para todo vendedor se requiere un comprador? O sea, tiene que haber un comprador, ¿está? Entonces, el mercado siempre tiene que estar equilibrado. Una de las formas de entender el equilibrio es impulso, retroceso, equilibrio, impulso, retroceso, equilibrio, impulso, retroceso, equilibrio, ¿ok? Con una tendencia a la suba, una demanda, pero hay un equilibrio como tal, ¿ok? Lo mismo cuando su tendencia es a, bueno, a desvalorizarse, impulso, retroceso, equilibrio, impulso, retroceso, equilibrio, así sea en la temporalidad que sea, ¿ok? Siempre tiene que tender al equilibrio. Pero muchas veces pasa que existen, sobre todo acá estamos viendo velas, ¿bien? A nivel de velas podemos ver puntos donde hay un desequilibrio y el mercado va a ir a equilibrarlo antes de seguir continuando con el movimiento que busca hacer, ¿ok? Entonces, eso lo llamamos zonas de ineficiencia, ¿tá? O zonas de desequilibrio. Estas zonas, ¿tá? Los imbalances, las brechas de alto valor sobre todo, bien, son zonas muy fuertes, ¿tá? Son zonas muy fuertes. Les puedo decir que prácticamente el 85% de las veces el mercado reacciona, por no decir un 90% de las veces el mercado reacciona a estas zonas, bien. Porque son justamente, son en equilibrio. Entonces, dos cosas que tenemos que tener en cuenta y que nos va a servir para identificar las zonas de ineficiencia es, punto número uno, sabemos que el mercado tiene que ir a equilibrar ahí, o sea que nos va a dar parte de una dirección, ¿está? Y punto número dos, que ahí va a haber una reacción interesante. ¿Listo? Ahí va a haber una reacción interesante porque son zonas bastante fuertes. Es más, o sea, le diría que los imbalances y las brechas de alto valor tienen más efectividad en reacción que los mismos patrones, aunque los patrones también tienen, ¿ok? Eso les podría decir. Entonces, zonas de ineficiencia, vamos a arrancar primero que nada a conocer lo que es el imbalance, ¿ok? El imbalance. Imbalance. Ahí, vamos a poner esto en negrita. Y vamos a conocer primero que nada qué es el imbalance. Bien, que es una zona de desequilibrio. Un imbalance, hay dos tipos. ¿Tá? Les voy a enseñar dos. Un imbalance son esas velas grandes que vamos a ver. Podemos ver una vela, este es el primero que les quiero enseñar. Una vela grande, ¿tá? Que puede ser alcista o bajista. Vamos a hacer dos para que lo entiendan. Una alcista y otra bajista. ¿Ah? Es una vela grande, bien, con mucho cuerpo, ¿tá? Que lo que no debe de tener es lo siguiente, que la vela siguiente no tenga una mecha que llegue al middle de la vela. Es decir, son velas grandes con cuerpo y la siguiente vela no hace, porque ¿qué pasa? Cuando hace una velona grande así y viene la siguiente vela y vemos una mecha, bien. En sí, en temporalidades más chicas lo que vemos es esto, equilibrio. En sí, si me voy a una temporalidad más chica es eso, ¿ok? Entonces, un imbalance es una vela enorme, ya sea alcista o bajista, bien, que no tiene ese retroceso, entre comillas, en temporalidades menores. Eso es un imbalance. Está desbalanceado, está desequilibrado. O sea, mucha compra, mucha compra, mucha compra, pero no aparecieron vendedores ninguno. ¿Ok? El mercado lo que tiende a hacer cuando hay estas velas es se tiende a ir, pero luego tiende a volver y a buscar esa zona. ¿Ok? Y a buscar esa zona.
¿Cuál es el equilibrio que vamos a buscar en los imbalances? La zona de reacción es el middle, el medio, el medio de esa vela. Esa es nuestra zona de reacción. ¿Tá? Estamos en oferta y demanda. Yo tiendo a marcar el medio hacia abajo en demanda. Bien, recuerden que siempre vamos del middle al close en esta temporalidad. Bien. Esa es nuestra zona de demanda en el caso de un imbalance alcista. Y en el caso de un imbalance bajista, es decir, que el precio venía con una dirección, hizo un imbalance, no importa lo que hay arriba, el precio se fue y luego tiende a volver. El equilibrio o la zona de, en este caso de oferta, va a estar en el medio, en el middle de esa vela grande. Ahí, ¿qué quiere decir? Que el mercado equilibra. Del middle hacia arriba, mi zona de oferta. ¿Ok? Mi zona de oferta. Entonces, entender lo siguiente, estamos en zona de oferta y demanda. Si el precio hace esto y me hace un chocho, entiendo que va a venir a equilibrar esta zona. ¿Por qué? Porque acá hubo un desequilibrio, una ineficiencia en el mercado. Entonces, el precio tiene que ir a equilibrar. Puede llevar más o menos tiempo, no sabemos su velocidad, pero sí sabemos que va a ir ahí. ¿Tá? ¿Por qué? Porque acá hubieron mucha extracción de dinero, vendieron, pero ahí perfecto, vendieron, pero ¿y dónde están los que compraron, los compradores? No han aparecido aún. Entonces, como el mercado busca un equilibrio, cuando empiezan a comprar y llega acá, quiere decir que el mercado se equilibró. Ahí quiere decir que hay la misma cantidad de compradores y vendedores, el activo está equilibrado. ¿Ok? Y cuando llegue a esa zona, vamos a tener una reacción. Bueno, ahí va a depender de la estructura, si sigue bajista, ahí va a depender de un montón de cosas. Pero sí vamos, acá lo único que quiero que entiendan es estas dos cosas. Cuando tengo ineficiencia, el mercado va a ir a equilibrar, punto número uno. Punto número dos, vamos a tener una reacción. ¿Está? Después aprenderemos a tomar otras decisiones. Esto es alcista y esto es bajista. Bien. Otra forma otro tipo de imbalance que vamos, también tendemos a ver, ¿está? Es cuando no necesariamente hay solo una vela, sino que tenemos varias velas. 2, 3, 4 velas. ¿Ok? Que hacen esto. Bien, y hacen esto. ¿Está? Si tiene mecha, lo considero como imbalance igual. En este caso. ¿Está? Igual se van a dar cuenta que cuando aparecen van a haber zonas que están en desequilibrio. Después cuando vemos sistema de arbitraje lo van a entender. ¿Está? Pero otra forma es cuando tenemos varias velas. Varias velas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos varias velas lo que hacemos es sumamos toda la vela como si fuese una. Sumamos todas las velas como si fuese una vela alcista. ¿Ok? ¿Y dónde va a estar la zona de reacción? En el medio de todo el imbalance, porque el imbalance es toda el área de todas las velas estas. Vemos, por ejemplo, en un caso alcista, vemos, esto es al revés, porque va de izquierda a derecha. Es así. Cuando tenemos varias velas alcistas, ¿ok? Así, ahora después vamos a ver en el gráfico, una secuencia de velas alcistas, ¿está? Esto es un imbalance, el mercado está imbalanceado. ¿Dónde está el equilibrio? Tomamos todo como si fuese una zona sola, y el equilibrio de toda esta zona va a estar en el medio, en el middle. Entonces acá vamos a tener nuestra zona de demanda. ¿Está? Nuestra zona de demanda en el caso alcista, y en el caso bajista es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Está? Solemos tener más de una vela, dos o más. Dos o más. Entonces la clave está en tomar toda el área de esas velas. Y marcamos el middle y vamos a tener nuestra zona de oferta. Bien. Venta sería de close acá, pumba. Ahí está nuestra zona de oferta. Bien. Nuestra área, zona de oferta, o sea, zona área de sensibilidad. Respuesta a lo mismo. El mercado se va a tender a venir a equilibrar. El mercado se va a tender a venir a equilibrar y va a haber una reacción. ¿Tá? ¿Cuál es la diferencia entre el ejemplo 1 y el 2? Sencillamente la cantidad de velas.
¿tá? A veces podemos ver solamente una vela, un imbalance de una vela, o podemos ver un imbalance de varias velas. Esa es la única diferencia. Bien, zona de ineficiencia, imbalance. ¿Tá? Por ahora esto. Vamos con lo que es brecha de alto valor. La brecha de alto valor, ¿tá? La brecha de alto valor es lo siguiente. Básicamente, lo que vamos a tener es muy parecido al imbalance, muy parecido. Ajá, ¿tá? Van a ver una secuencia de velas, por ejemplo, alcistas o bajistas. Es cuando vemos una secuencia de velas alcistas o bajistas. Bien. Ahí. Bueno, ahora lo tengo que arrastrar de a una. Permítanme. Paciencia. Vemos una secuencia de velas. Bueno, ya fue. Vemos una secuencia de velas. Así. Acá. Perfecto. Vamos a ver una secuencia de velas, pero la diferencia es que vamos a tener velas de descanso. ¿Tá? Ahora les explico cómo. Antes, ¿qué pasa? Vamos a mirar abajo y arriba. ¿Ok? Abajo y arriba. Vamos a tener en el medio como un imbalance. ¿Listo? Pero abajo y arriba tenemos velas de descanso. ¿Cuáles son las velas de descanso? Son velas chiquitas, ¿tá? Con cuerpo chico, como un descanso el precio, como que el precio para un poquito, no hay tanto movimiento, por eso si se velas de descanso, ¿tá? Puede tener una mecha un poquito más grande, un poquito más chica, pero en fin, suelen tener alguna mechita abajo y también solemos tener vela de descanso arriba. ¿Está? Arriba. Puede tener una mecha o no. Bien. En el caso de las brechas, las zonas de brechas de alto valor alcistas, es decir, tenemos en el medio una secuencia de velas verdes, por default les digo los colores por defecto nada más, verdes alcistas, y abajo, antes de la primer vela generada alcista, vamos a tener una vela de descanso roja y al final, la última vela, ¿tá? Al final, o sea, luego de la última vela alcista, vamos a tener una vela de descanso roja también, bajista, ¿ok? Dos velas de descanso en extremos. En el caso del ejemplo bajista, son dos velas de descanso, pero alcista. ¿Ok? Alcista. El mercado corre de izquierda a derecha. O sea que acá hay algo que no está bien. Esto va así. ¿Está? Alcista. Dos velas de descanso, alcista. En extremo, arriba y abajo. ¿Está? Con sus mechitas. Ahora, brecha de alto valor. Brecha se refiere a un espacio, ¿no? Un espacio, brecha. Un espacio. De alto valor porque tiene mucha fuerza de reacción, o sea, hay mucha sensibilidad ahí en ese espacio. ¿Qué pasa? Si vamos a la verdad, o sea, si nosotros nos ponemos a entender del equilibrio, lo que vemos es que el mercado en toda esta área, bien, hay área que está equilibrada y área que no. ¿Cuál es el área que no está equilibrada? El medio, esa zona. Esa zona está en desequilibrio. Y el equilibrio perfecto siempre va al medio. Entonces, la brecha de alto valor básicamente va de la vela 1 de descanso, vela 2 de descanso, ¿ok? Va de la vela 1 de descanso, básicamente en este caso en el punto más alto, la mecha, a la vela 2 de descanso su mecha. ¿Está? Es decir, el área donde hay un vacío. Donde hay un vacío. Esta es la brecha de alto valor. ¿Dónde está nuestra zona de reacción? En este caso, nuestra zona de demanda en el medio. El equilibrio perfecto siempre va al medio. ¿Está? O Ahí sea, que está. el precio va a tender a ir a buscar ese medio. Exactamente. Exactamente. Va a tender Y ahí. esas mechas te indican ya el momento en el que empieza a corregir para ir a buscar el equilibrio ese que estamos hablando. El mercado va a ir, va a hacer esto, puede seguir para arriba y luego cuando empieza a hacer esto, puede venir y equilibrar. Va a venir a equilibrar esa zona. ¿Está?
Si le sumo fractalidad, no quiero marearlos, ¿no? Porque la idea es que entiendan simplemente el concepto, pero si le sumo fractalidad y quizás esto sea todo un impulso, dejo una brecha y este sea el retroceso y el retroceso finaliza en la brecha de alto valor, por decir algo, una zona de demanda. ¿Tá? Puede variar, las figuras son distintas, van cambiando, ¿tá? Lo único que es importante que entiendan es que nuestra brecha de alto valor es el vacío que queda entre mecha y mecha de velas de descanso. ¿Tá? El equilibrio y nuestra zona de reacción va a estar en el medio de esa brecha, de ese vacío. ¿Tá? Se los dejo ahí, le voy a poner un colorcito grisáceo, a ver, como para que entiendan el vacío, ¿ok? Amarillito ahí, ¿está? ¿Se entiende? Vacío, ¿está? En el caso del ejemplo bajista es al revés, pero el concepto es el mismo. Vacío, brecha, bien, la zona de reacción, en este caso de oferta, está en el medio de esa brecha de alto valor, en el medio de ese vacío. Bien, acá está nuestra zona de oferta. Tuc. Bien, en el medio. O sea que el mercado quizás vino así, hizo esto, hizo una brecha y puede que se fue, pero después cuando empieza a hacer esto, ¿tá? Entendemos que el mercado va a venir a equilibrar esa brecha de alto valor y una vez que llegue y equilibre, porque hay una ineficiencia, va a tener una cierta reacción. ¿Tá? Después, la reacción que sea o continuidad o que rompa va a depender de estructura y de otros temas. Estamos recién en el segundo. ¿Tá? Entonces, esto es lo que es una brecha de alto valor. ¿Bien? Brecha de alto valor. ¿Tá? Otro ejemplo de ineficiencia. Diferencias entre el imbalance, perdón, acá, el imbalance y la brecha de alto valor, las velitas de descanso. Las velitas de descanso. ¿Tá? Esa es la diferencia. Bien, es decir, Siempre los tiene que descansos tener no una son básicos. mecha, ser pequeñas con una mecha. Sí, 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 sí. Las velitas de descanso son velitas chiquititas. ¿Tá? Que no tienen mucho movimiento, tienen poco cuerpo y suele tener algunas mechitas. Porque por lo general es como que el precio descansa, hubo una batalla ahí, pero como que acá no sabían qué hacía, si subía o no, ganaron los compradores y acá perfecto, ¿qué hago? Bajo, sube, descanso, tienden a ganar los compradores, pero luego cuando vuelve, acá queda una ineficiencia, queda un vacío, entonces el mercado tiene que ir a equilibrar. Pueden ser pin bars o dojis. Eh, Esto podría ser un pin bar. Sí, podría ser un pin bar, pero cuando tenés esta figura, no es pin bar, es brecha de alto valor. Siempre entendamos las figuras, ¿está? Bien. Por sí solo un pin bar es si yo la tengo, si yo tengo esto. Alcista, bueno, vamos a decir. Si yo tengo esto y acá tengo esto. Eso es un pin bar, por sí solo. Por sí solo. Pero si yo tengo esta figura, no es un pin bar, es un brecha de alto valor. ¿Bien? Brecha de alto valor. Es esta figura. Las van a ver en el mercado, se suele ver. ¿Tá? Después cuando empiecemos a hacer ojo, se van a dar cuenta de la carrera que es una brecha, que es un imbalance, que es un pin bar, que es un engolfing, que es una estrella. A la carrera los ven, los empiezan a identificar. ¿Tá? Bien, ahora gap, que es el último, un gap, ¿tá? Un gap es un vacío. Es un vacío. A ver si me deja. Ay, no. Bueno, lo voy a dibujar. Gap. Un gap es un vacío, es un agujero en el mercado. Y los gaps se da por lo general cuando el mercado cierra y abre. O sea, el mercado cierra el viernes a las 6 y abre el domingo a las 6. ¿Ok? ¿Qué pasa? El fin de semana el mercado está cerrado, pero muchas veces algunos activos suelen hacer esto que se llama un gap. ¿Qué es un gap? Es eso, es un vacío. Básicamente, el precio tiene su movimiento, ¿tá? Tiene su movimiento. Bien. Y de repente vemos que hay un espacio. ¿Ok? Un espacio. Creo que sé. Voy a dibujar acá, pero por default nomás, o sea, como para. Lo importante acá es que entiendan lo del gap. Queda un espacio. Esto. O sea, ahí donde tendría que haber velas, no hay velas.
Es un agujero. Por lo general tiende a pasar cuando el mercado cierra los viernes y abre el domingo. A veces algunos activos solemos ver gaps. ¿Tá? Esto también es una ineficiencia. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Que el precio podrá irse con su estructura, pero va a tender a volver a equilibrar el gap para luego seguir su rumbo. ¿Tá? Para luego seguir su rumbo. Es un espacio, es un agujero, no hay velitas. Eso se llama gap. Por lo general se da en los cierres de mercado. ¿Bien? Siempre, siempre, siempre el precio va a venir a equilibrar. Siempre. El precio va a venir a equilibrar las imbalances. El precio va a venir a equilibrar las brechas de alto valor. El precio va a venir a equilibrar los gaps. Siempre, porque son agujeros, son ineficiencias, son desequilibrios en el mercado. ¿Tá? Tiene que equilibrar. Sí o sí. En el caso, bueno, de un gap bajista, es lo mismo. Van a ver, vamos a notar, ¿tá? Que, a ver si puedo dibujarlo. No sé por qué estoy teniendo problema que no me agarra, pero bueno, te lo dibujo. En el caso de un ejemplo de un gap bajista, es lo mismo, ¿ok? El precio venía siendo con velitas, normal, como corresponde, y de repente tenemos un agujero en el mercado, un vacío. Un vacío en el mercado donde debería haber velas, no hay velas, ¿tá? Independientemente de las velas que sean roja o verde, ¿no? Van a ver que es un agujero, eso es lo que quiero que entiendan. Bien, vemos un vacío. Esto se llama gap, gap, gap. ¿Cuál es el equilibrio perfecto? El equilibrio perfecto siempre es al medio. Al medio. ¿Ok? No vamos a ver tantos gaps en diarios. Olvídense, porque en zonas de oferta y demanda trabajamos con temporalidades mayores. Los gaps podemos verlo en temporalidades menores o intermedias. En temporalidades mayores no van a ver nunca un gap. ¿Está? Muy difícil que vean un gap. Les adelanto para que lo sepan. Pero ya entienden lo que es el concepto de gap, porque recuerden que estos conceptos, estos patrones, patrones de vela, estos patrones y las zonas de desequilibrio también están en zonas potenciales de reacción, que es temporalidades intermedias, y en zonas posibles de entry, que es temporalidades menores. Temporalidades mayores, intermedias y menores. Fíjense que también los tenemos, ¿ok? La diferencia es que esto nos va a decir una cosa, nos va a dar una información, esto nos va a dar otra información y esto nos va a dar otra información. Esa es la diferencia. ¿Tá? Entonces, el no gap, el equilibrio, es un agujero, es una ineficiencia. Ups, el equilibrio perfecto, el equilibrio del mercado, son ley de oferta y demanda. Precio siempre tiende que estar equilibrado, es al medio. Bien, al medio. Ahí tendríamos lo que vendría a ser esto. Que no los gaps igual en temporalidades mayores no lo van a ver, pero yo ya se los enseño para que ustedes lo tengan presente. Bien, entonces acá tenemos lo que son las zonas de desequilibrio. ¿Listo? Ahora, para terminar, así ya terminamos con ley de oferta y demanda, vamos a zonas libres. ¿Tá? A zonas libres, con esto finalizamos. Zonas libres y terminamos lo que son cómo marcar zonas de oferta y demanda en temporalidades mayores, que es básicamente lo que queremos saber hacia dónde quiere ir el precio. Bien. Zonas libres, bien, las zonas libres son zonas que identificamos en temporalidades mayores donde seguramente dentro de dicho rango el precio no balancea o no mitigó el pasado. ¿Qué es esto? Zonas libres, muchas veces, ustedes van a ver, vamos a poner acá, zonas libres, ¿está? Zonas libres. Ustedes van a tener el precio en un high o en un low. Voy a hacer un ejemplo bajista, ¿ok? Y el precio, imagínense que va haciendo esto, ¿ok? Y acá en el high, en este ejemplo, vamos a marcar una zona de oferta. Tenemos, imagínense esto, un pin bar, ¿ok? Un pin bar, y al lado tenemos otra vela bajista, ¿tá? Con su respectiva mecha. Con su respectiva mecha. ¿Tá? Hagámoslo así. Zona libre,
básicamente es ese espacio que va desde la 1 y la 2, ¿está? Para que entiendan. Desde la mecha, la punta de la mecha de la vela 2 a la punta de la mecha de la vela 1. Ahora les explico por qué. Esto. Esto es una zona libre. Esto es una zona libre en temporalidades mayores. ¿Por qué? Porque recordar que dentro, en temporalidades mayores, esta área son áreas con varios pip. ¿Tá? Estamos en temporalidades mayores, son varios pip. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta zona libre puede haber un desequilibrio de lo que vimos ahí, puede haber un desequilibrio donde el precio va a ir a equilibrar en las zonas libres. ¿Está? A veces podemos ver esto, así, y hacen unas mechas así. Entonces, el área de zona de oferta ya no es todo el pin bar, sino que es parte del pin bar. Es parte del pin bar. Bien, ¿por qué? Porque lo que me dice esto es que esta mecha equilibró hasta acá, pero acá arriba puedo tener un desequilibrio en este pin bar. Pin bar es una zona de reacción, pero yo achico mi zona porque esta mechón, este retesteo, equilibró esta zona, pero aún tengo un área que no puede que no esté equilibrada. Si yo entro en esta área en temporalidades más chicas, yo voy a encontrar desequilibrios. Cuando vemos sistema de arbitraje lo van a entender. El desequilibrio en el mercado está dado por las brechas, ¿tá? Los imbalances, las brechas, ¿ok? Y no dimos mitigación, pero zonas sin mitigar, ¿tá? Escríbanlo a esto porque así ya les queda para cuando ustedes en un futuro lo entiendan. O sea, lo veamos todos. Las zonas de desequilibrio, recuerden, el mercado siempre tiene que tender al equilibrio. Las zonas de desequilibrios están dadas por imbalances, por brechas, los gaps, puede ser también, ¿ok? Y las zonas de sensibilidad de los patrones de velas sin mitigar. Ah, y el arbitraje de las velas, que eso lo vamos a ver después, ¿está? O sea que hay 5 formas diferentes de desequilibrio. Repito, zonas de desequilibrio son los imbalances, son las brechas de alto valor, los gaps, los patrones, el área de sensibilidad de los patrones de velas que el precio no llegó, es decir, no mitigó, no llegó aún, y después el arbitraje de velas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Zona libre es justamente esa área donde posiblemente dentro de esa área haya un desequilibrio que el precio va a ir a buscar. Bien, Repetí las siempre va a 4 de estar. vuelta, por favor. Bien, Imbalances, gaps, brechas de alto imbalance. valor, arbitrajes. Bien, imbalance. Gap, brecha de alto valor. Las zonas de sensibilidad, sí, la zona de sensibilidad de los patrones de vela donde el precio no mitigó, no llegó aún. Y después arbitraje de vela, cuando vemos sistema de arbitraje lo van a entender, que también es desequilibrio, o equilibrio de mercado, por decirlo así. ¿Está? Entonces, zona libre es eso. En el caso de una zona libre, de lo que vendría a ser, bueno, cuando busco una zona de oferta, las zonas libres van a estar en los high, y cuando busco una zona de demanda, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo acá. Imaginemos, yo qué sé, acá. Acá vamos a hacer una zona de demanda. Podemos tener una vela ahí. Tac, una vela. No tiene por qué ser alcista en realidad. Por eso quiero cambiarles acá para que no se mareen. Yo quiero que entiendan el concepto. Bien. Y por ejemplo, bueno, una vela X alcista. ¿Está? Con su respectiva mecha. Hacemos así. Ahí. Tú. Entonces refinamos la zona. Zona libre. ¿Está? Eso es una zona libre. Iñaki. ¿Estas zonas libres se dan siempre en un máximo o en un mínimo? No lo vamos a tener en el medio ni pulso. No. Está en un máximo máximo o en un mínimo mínimo. Clave. Eso. Y
Ahí Siempre. atrás en el dibujo, escribí tranquilo. Sí, decime. Ahí atrás en el dibujo, la que tenemos bajista, arriba. El, el que el precio ya haya pasado por ahí, ¿no borra esa zona libre? No. No, no porque recordá que acá vos estás mirando en diario, Claro, ¿tá? tiene que O en llegar ahí, todavía H4. no ha llegado. ¿Cuántas velas? Imagínate que esto es una vela, esta vela, este pin bar acá, ¿no? Toda el área, si vamos a la verdad, sino cuando nosotros aprendimos patrones de vela, eso es un pin bar. La zona de sensibilidad dijimos que era todo esto, ¿verdad? Sí, señor. Toda la mecha. ¿Listo? Ahora, yo te pregunto, en 4 horas, ¿cuántas velas de 5 minutos puedo llegar a tener? Me está matando una banda. Ok, ¿y de 1 minuto? 5 veces más, Cinco ¿verdad? veces más. Ok, o sea que puede haber, ¿qué probabilidad tengo de que haya un desequilibrio ahí? Una banda. Por eso zona libre. Sabemos que este pedacito de la mecha equilibró esta zona, pero no acá arriba. No esta área acá. ¿Está? Por eso Bien, zona libre en excelente. temporalidades mayores. Gracias. ¿Ah? Es como la zona libre, básicamente la vamos a encontrar en un height o en los height, vamos a identificar zona libre para marcar la zona de oferta. En un low o en un mínimo vamos a marcar la zona de demanda. ¿Ok? Pero básicamente es como refinar la zona. Porque puede haber ahí dentro un desequilibrio. Entonces el precio va a tender a ir a esa zona libre para luego tener su reacción. ¿Ok? Ya después, si va a ser un impulso, un retroceso, va a depender de la estructura y un montón de cosas. Bien, eso es zona libre. ¿Listo? Entonces, amigos, aprendimos a identificar zonas de ofertas y demandas. Bien, zona de oferta y demanda con sus patrones de vela y sus zonas de desequilibrio y las zonas libres. En H2, H4 y diario. Bien, acá me falta H2. Eh, los patrones de velas, tenemos 7. Marcamos un área de sensibilidad. Y también tuvimos hablando, ¿no? Que no lo dimos específicamente en mitigación, pero sí se los dije. El área de sensibilidad limpia, que el precio no haya llegado ahí. Bien, eso es un área de sensibilidad, que la podemos marcar con patrones de vela. Estuvimos viendo las zonas de desequilibrio, que también tienen un área de sensibilidad donde marcamos oferta y demanda. ¿Tá? Y luego zona libre, que es como un refinamiento en un máximo o en un mínimo, como refinamos zonas. Es un área que queda libre, que posiblemente pueda haber un desequilibrio en temporalidades más chicas. ¿Tá? Muchas veces, muchos activos van a ver que llegan a zonas libres. Muchos. Inclusive en temporalidades intermedias también suelen llegar a zonas libres. ¿Tá? Pero eso después cuando aprendamos cuando demos backtesting, que después les voy a enseñar qué es más adelante, cuando tengan más información en su cabeza y lo entiendan y lo interioricen, se hace backtesting y ahí ustedes empiezan a entender, este activo reacciona mucho en zonas libres, este activo hace mucho extremo, bueno, en fin, es conocer el activo, ¿ok? ¿Está? Zonas libres. Sería eso. Bien, entonces damos por finalizado lo que es temporalidades mayores, zonas de ofertas y demanda. Y luego lo que vamos a comenzar es básicamente zonas potenciales de reacción. O sea que nos vamos a ir una vez que entendamos la dirección del precio, más o menos qué es lo que quiere hacer en sus temporalidades mayores, nos vamos a ir a temporalidades menores para entender un poco esto de lo que son las zonas de reacción. ¿Tá? Todavía no estamos buscando punto de entrada, sino que estamos entendiendo el juego, nada más.